La máscara era un disfraz deficiente. Marcela Carrillo lo supo en el instante en que entró al salón de baile de los de la Fuente. El antifaz de seda no hacía nada por ocultar la desafiante inclinación de su barbilla o la particular forma en que sostenía su abanico demasiado apretado, como un arma. Las arañas de cristal brillaban en lo alto, proyectando una luz dorada sobre cientos de rostros enmascarados, pero ella se sentía expuesta, imprudente. La voz de su padrastro todavía resonaba en su mente desde aquella mañana. No asistirás, me he expresado con claridad. Sin embargo, allí estaba ella, con un vestido de esmeralda profundo que a su madre le habría encantado, rodeada por la élite de la Ciudad de México que susurraba detrás de abanicos enjollados y máscaras de plumas. La mascarada anual de los de la Fuente era el evento más exclusivo de la temporada, y don Rogelio del Valle, su padrastro, el hombre que había invadido el nombre de su familia y rápidamente había intentado borrar todo lo que su difunto padre había construido, le había prohibido la asistencia por una simple razón. Quería que fuera invisible hasta que pudiera casarla convenientemente. Parece que te preparas para una batalla, no para un baile. La voz provino directamente detrás de ella, baja y teñida de diversión. Marcela enderezó la espalda antes de girarse, sabiendo ya a quién encontraría. Don Diego Vallenegro, duque de Moracroft, estaba a menos de 60 centímetros, con su propia máscara, un simple antifaz negro que de alguna manera hacía sus agudas facciones más peligrosas, sin ocultar en absoluto su identidad. Era más alto de lo que recordaba de su último y ácido intercambio en la cena de Polanco 3 semanas antes. O quizás era solo la forma en que la miraba ahora, como un depredador que había detectado una presa interesante. Su gracia. Ella no hizo una reverencia. No sabía que el acecho se consideraba elegante entre los duques esta temporada. Solo cuando la presa vale el esfuerzo. Su boca se curvó ligeramente. Aunque cuestiono la sabiduría de desafiar órdenes directas, don Rogelio del Valle fue bastante explícito sobre la necesidad de su ausencia. Qué fascinante que preste tanta atención a las opiniones de mi padrastro sobre mi agenda social. Presto atención a todo lo relacionado con la casa del Valle. Su mirada recorrió deliberadamente el rostro de Marcela, y ella sintió la evaluación en ella. Calculadora, aguda. Es útil conocer a los enemigos de uno. Ahí estaba, el recordatorio de que lo que fuera esto, esta cosa eléctrica e irritante que saltaba entre ellos cada vez que ocupaban la misma habitación, estaba construido sobre una base de odio heredado. Los Vallenegro y los del Valle habían sido rivales durante 2 generaciones. Algo sobre derechos de tierras disputados y un negocio que salió catastróficamente mal antes de que Marcela naciera. Su padrastro llevaba ese rencor como una armadura. Entonces debe estar encantado, dijo Marcela, abriendo su abanico con más fuerza de la necesaria, sabiendo que la hijastra de su enemigo es desobediente. Encantado no es la palabra exacta. Él se acercó y ella captó el aroma de sándalo y algo más oscuro, quizás whisky, o simplemente el peligro particular que parecía seguirlo. Intrigado, ciertamente. Es usted o notablemente valiente o notablemente insensata. Esas no son mutuamente excluyentes. Él rió, un sonido genuino que los sorprendió a ambos. Varios invitados cercanos voltearon a ver, luego desviaron la mirada rápidamente. La imagen de un Vallenegro y una Carrillo conversando, incluso de manera hostil, era suficiente para alimentar el chismorreo por semanas. No, don Diego asintió, su expresión tornándose más seria. No lo son. Lo que me hace preguntarme, ¿qué está haciendo usted realmente aquí, señorita Carrillo?
porque desafiar a su padrastro públicamente en un evento donde la mitad de la sociedad de la Ciudad de México puede presenciarlo parece menos una rebelión y más una estrategia. El pulso de Marcela se aceleró. Él era demasiado perceptivo. Este duque insoportable, con sus ojos agudos y su mente aún más aguda. Ella había venido esa noche con un plan vago formándose en su cabeza. Irritar a don Rogelio del Valle, atraer atención, hacerse difícil de controlar. Pero no había esperado ser leída tan fácilmente. Quizás simplemente quería bailar, dijo ella a la ligera. No está bailando, está de pie en un rincón, agarrando ese abanico como si quisiera golpear a alguien con él y observando la sala como si estuviera planeando un asedio. Él inclinó la cabeza. ¿Quién es el objetivo? ¿No le gustaría saberlo? De hecho, sí, porque si tenemos un enemigo en común, señorita Carrillo, eso nos convierte en algo más que adversarios. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran entre ellos. Al menos temporalmente, la orquesta se elevó con una nueva pieza, un vals romántico y envolvente. A su alrededor, las parejas comenzaron a moverse hacia la pista de baile, un mar de seda y máscaras brillantes. Marcela los observó, su mente procesando las implicaciones de lo que él acababa de ofrecer. Una alianza, temporal, condicional, probablemente peligrosa, exactamente lo que necesitaba. Mi padrastro envió a mi madre lejos, dijo abruptamente, sorprendida por su propia honestidad. A la finca en el campo hace 3 meses. Afirmó que necesitaba descansar, pero eso es mentira. La quería fuera porque estorbaba. La expresión de don Diego no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Comprensión quizás, o reconocimiento de una táctica que había visto antes. «¿Y la quiere de vuelta? O quiero que él sufra», Marcela corrigió. «Pero sí, la quiero de vuelta». ¿Y sabe que no lo permitirá a menos que le dé una razón? ¿Qué tipo de razón? Ella lo miró directamente a los ojos, a este hombre que debería haber sido su enemigo, que por derecho debería haberse dado la vuelta y marcharse en el momento en que ella lo había reconocido. Pero don Diego Valle Negro seguía allí, observándola con una intensidad que le hacía sentir la piel demasiado cálida. El tipo de razón que implica hacerle la vida de cuadritos, dijo lentamente. El tipo que requiere visibilidad, atención, quizás incluso un escándalo, aunque no lo suficiente como para arruinarme por completo. Hizo una pausa. El tipo que podría beneficiarse de un coconspirador que ya lo odia. El silencio se extendió entre ellos, lleno de la música distante y el murmullo bajo de la conversación. Don Diego estudió su rostro, y Marcela se obligó a no desviar la mirada, incluso mientras su corazón martillaba contra sus costillas. Finalmente, él sonrió, una expresión lenta y peligrosa que le hizo sentir un calor que le recorría el estómago. «Usted quiere usarme para antagonizar a su padrastro». «Quiero formar un acuerdo mutuamente beneficioso», Marcela corrigió. «Usted gana oportunidades para irritar a un rival de mucho tiempo. Yo gano influencia para forzar su mano con respecto a mi madre. Todos ganamos, excepto don Rogelio del Valle, especialmente don Rogelio del Valle». Don Diego rió de nuevo, y esta vez le extendió la mano, con la palma hacia arriba. Una invitación que se sintió como un desafío. «Un vals», dijo, «para sellar nuestra alianza temporal y darles a los chismosos algo de qué hablar mañana. Después de eso, estableceremos los términos». Marcela miró su mano, sabiendo que tomarla cambiaría algo fundamental. Esto ya no era solo desafío. Esto era estrategia, cálculo, una elección deliberada de usar como arma exactamente lo que su padrastro más temía, su independencia. Ella colocó su mano enguantada en la suya. En el momento en que se tocaron, incluso a través de capas de seda y cuero, Marcela lo sintió.
Esa corriente eléctrica que había estado fingiendo que no existía durante meses, desde la primera vez que intercambiaron pullas en una fiesta en el jardín, y notó la forma en que su boca se torcía cuando contenía una verdadera sonrisa. Don Diego la condujo a la pista de baile con una facilidad practicada, una mano en su cintura, mientras la otra sostenía la suya con firmeza. La posición era apropiada, pero apenas. Su pulgar descansaba contra su espalda de una manera que se sentía deliberadamente provocativa. «Usted baila mejor de lo que esgrime con palabras», Marcela observó mientras comenzaban a moverse. «Esgrimo con palabras perfectamente bien. Usted es simplemente una oponente desafiante». ¿Desafiante o irritante? De nuevo, no mutuamente excluyentes. Se deslizaron entre las otras parejas y Marcela era muy consciente de las miradas que los seguían. Asombro, especulación, curiosidad sin disimulo. Un Valle Negro y una Carrillo bailando juntos en el evento más público de la temporada. Su padrastro se enteraría en menos de una hora. «Bien. Dígame», don Diego dijo en voz baja, su aliento cálido contra su sien. «¿Qué le hizo exactamente don Rogelio del Valle a su madre? Más allá del exilio». La mandíbula de Marcela se tensó. «Se casó con ella por sus conexiones y la fortuna de mi difunto esposo. Mi padre, mi verdadero padre. Dejó todo en fideicomiso para mí, con mi madre como tutora, hasta que me casara. Don Rogelio del Valle pensó que podría controlarla, usarla para acceder al dinero. Ella miró a don Diego a los ojos. «Pero mi madre no es controlable». Cuestionó sus decisiones comerciales, sus alianzas sociales, sus planes para mí, así que la envió lejos y le dijo a la sociedad que estaba enferma. Y ahora planea casarla con alguien más manejable. No era una pregunta. Marcela se preguntó cómo lo sabía. Luego recordó. «Presto atención a todo lo relacionado con la Casa del Valle. El hijo de don Octavio Peña», confirmó ella. «Rico, influyente, completamente insípido. El compromiso se anunciará dentro de un mes, si no hago algo. De ahí la rebelión, de ahí la estrategia». El vals los hizo girar, y la mano de don Diego presionó con más firmeza contra su espalda, apoyándola o quizás probando límites. Marcela lo permitió, incluso mientras las alarmas sonaban en algún lugar de su mente. «Tengo una propuesta», dijo don Diego. «Ya que estamos formando una alianza, estoy escuchando. Civilidad pública. Seremos vistos juntos en eventos, en el parque, en cualquier lugar donde su padrastro pueda notar. Nada lo suficientemente escandaloso como para arruinarla, pero sí lo suficiente como para incomodarlo profundamente». Su boca se curvó. La vista de su hijastra, siendo cortejada por su mayor rival, debería proporcionar suficiente motivación para que reconsidere sus planes actuales. «¿Cortejada?», Marcela repitió, «no meramente tolerada. Si vamos a hacerle sufrir, señorita Carrillo, debemos comprometernos con la actuación». Un calor le subió a las mejillas, aunque no podía decir si era ira o algo más peligroso. «¿Y qué gana usted con este acuerdo, su gracia, además del placer de antagonizar a don Rogelio del Valle?» Don Diego guardó silencio por un momento, su expresión indescifrable detrás de la máscara. Cuando habló, su voz era más suave, casi honesta. «Mi padre odiaba a su padrastro por buenas razones. Negocios que nos costaron significativamente, maniobras sociales que dañaron la reputación de nuestra familia. He pasado años reconstruyendo lo que se perdió». Él la miró a los ojos. «Si puedo incomodar a don Rogelio del Valle, incluso temporalmente, mientras parezco completamente apropiado y caballeroso. Sí, eso lo disfrutaré. Venganza por cortesía», Marcela murmuró. «Qué civilizado. Somos gente civilizada, señorita Carrillo, incluso en la guerra». El vals estaba terminando.
Las parejas aminoraban el paso a su alrededor, mientras las últimas notas flotaban por el salón de baile. Don Diego soltó su cintura, pero mantuvo su mano, inclinándose sobre ella en un gesto que era puro teatro, lo suficientemente visible para que los ojos curiosos lo notaran e interpretaran. Cuando se enderezó, su expresión era seria. Mañana, a las 2, Parque de Chapultepec, el puente del lago Serpentino. Seremos vistos dando un paseo perfectamente inocente, y usted podrá explicarme exactamente qué necesita de este acuerdo. Su pulgar rozó sus nudillos, un susurro de contacto que le envió escalofríos por el brazo. Use algo que su padrastro odiaría. Luego se fue, desapareciendo entre la multitud de bailarines enmascarados, dejando a Marcela de pie sola, con el corazón acelerado y una sonrisa que no podía reprimir. Al otro lado del salón, cerca de las mesas de refrescos, vio a la señorita Pilar Guerrero mirándola con alegría indisimulada. Su amiga más antigua claramente había presenciado todo el vals y prácticamente vibraba con la necesidad de interrogarla. Marcela se movió hacia ella, ya preparando explicaciones cuando una voz familiar cortó sus pensamientos como una cuchilla. ¡Marcela! Ella se giró para encontrar a don Rogelio del Valle de pie a 1 metro de distancia. Su máscara no hacía nada por ocultar la furia en sus ojos. Era un hombre apuesto, de la misma manera que los depredadores son apuestos. Elegante, controlado, peligroso cuando se le acorralaba. Había sido encantador cuando cortejó a su madre, atento durante el breve compromiso, y frío como el invierno en el momento en que se firmaron los contratos matrimoniales. «Padrastro», Marcela dijo agradablemente, «no esperaba verlo aquí. Creí que estaría en su club. Me informaron de su presencia. Su voz era baja, solo para ella. Discutiremos su desafío en casa. Ahora nos vamos». «Acabo de llegar». «¡Ahora, Marcela!». A su alrededor, los invitados fingían no escuchar mientras colgaban de cada palabra. La escena era exactamente lo que Marcela quería evitar. Demasiado pública, demasiado dramática, no lo suficientemente estratégica. Pero entonces la voz de don Diego cortó la tensión, suave como un whisky caro. Don Rogelio del Valle. Qué inesperado encontrarlo en la mascarada de los de la Fuente. Tenía la impresión de que encontraba tales eventos frívolos. La expresión de su padrastro se puso rígida. Se giró lentamente para enfrentar a don Diego, quien se había materializado a su lado con una copa de champán en la mano, luciendo completamente despreocupado. «Su gracia», dijo don Rogelio, el título forzado a través de los dientes apretados. «No sabía que conocía a mi hijastra. Apenas nos estábamos conociendo. Encantadora bailarina, señorita Carrillo, y también una conversadora muy interesante». Don Diego sonrió con amabilidad. «Esperaba asegurar otro vals más tarde esta noche, si ella está disponible». La implicación flotó en el aire. Marcela no se iría con su padrastro. No si don Diego tenía algo que decir al respecto. La mandíbula de don Rogelio trabajó en silencio por un momento. Marcela podía prácticamente verlo calculando, causar una escena y dañar su reputación cuidadosamente cultivada, o retirarse estratégicamente y abordar esto en privado más tarde. Él eligió retirarse, como ella había sabido que haría. «Marcela necesita descansar», dijo secamente. «Ha estado indispuesta. Me siento perfectamente bien», Marcela dijo alegremente. «De hecho, me encantaría otro vals, su gracia». Don Diego le extendió el brazo. Marcela lo tomó. El rostro de su padrastro se puso blanco de rabia contenida, pero no había nada que pudiera hacer. No allí, no delante de la mitad de la élite de la Ciudad de México. Se giró bruscamente y se dirigió furioso hacia la salida, dejando a Marcela de pie junto a don Diego en un salón de baile lleno de testigos. «Acaba de hacerse un enemigo», murmuró ella.
Ya tenía un enemigo, ahora tengo uno entretenido. Don Diego la miró de reojo, con algo casi como aprobación en su expresión. Mañana a las 2, señorita Carrillo. No llegue tarde. Nunca llegó tarde, su gracia. Mentira. Ella rió a pesar de sí misma. Y por primera vez en 3 meses, desde que su madre había sido enviada lejos, desde que su vida se había reducido a la supervivencia y la estrategia, Marcela sintió algo casi como esperanza. Esta alianza era peligrosa, probablemente imprudente e indudablemente terminaría mal, pero al menos no sería aburrida. La confrontación llegó en el desayuno. Marcela la había esperado desde el momento en que regresó a casa la noche anterior, al encontrar la casa oscura y silenciosa, con su padrastro conspicuamente ausente. Él había estado esperando, dejando que su ansiedad se acumulara, una táctica que había perfeccionado durante 3 años de matrimonio con su madre. Marcela había dormido mal y bajó al salón de la mañana vistiendo una armadura en forma de un vestido de día azul pálido, el color favorito de su madre. Don Rogelio del Valle estaba sentado a la cabecera de la mesa, el periódico doblado con precisión junto a su plato, el café enfriándose en su taza. No levantó la vista cuando ella entró. «Siéntese». Marcela permaneció de pie. «Prefiero desayunar en mi habitación». Dije que se sentara. La orden llevaba un peso nacido de años de esperar obediencia. Marcela calculó sus opciones, decidió que la retirada estratégica era más inteligente que la rebeldía y se sentó. Su padrastro finalmente la miró, su expresión glacial. «Explique lo de anoche. Asistí a un baile. Es la temporada. Tengo edad para casarme. Se espera que asista a bailes. Prohibí específicamente su asistencia. Usted sugirió que descansara. Me sentía perfectamente descansada». Su mano se aplanó sobre la mesa, la única señal externa de ira. «No juegues con las palabras conmigo, Marcela. Desobedeciste deliberadamente una orden directa, apareciste en el evento social más visible del mes, y lo que es peor, mucho peor, te dejaste ver con el duque de Moorcroft, públicamente, íntimamente. Bailamos, apenas es íntimo. ¿Sabes exactamente a qué me refiero?» Él se inclinó hacia adelante. «Los Valle Negro son nuestros enemigos. Lo han sido durante décadas. Asociarte con ese hombre, permitirle que te toque, que se le vea cortejándote. No me está cortejando, simplemente bailamos 2 veces. Bailaste con él 2 veces, y tomaste su brazo cuando te ordené que te marcharas conmigo». La voz de don Rogelio bajó. «Me humillaste delante de la mitad de la Ciudad de México». «¡Qué bueno!». La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla, aguda y definitiva. Su padrastro se quedó muy quieto. «¿Qué dijiste?». Marcela lo miró directamente a los ojos, abandonando toda pretensión. «Dije, qué bueno, usted ha pasado 3 años controlando a mi madre, aislándola, enviándola lejos cuando se volvió inconveniente. Ha planeado mi futuro sin consultarme, tratándome como propiedad para ser intercambiada por conexiones ventajosas. Así que sí, si lo humillé, me alegro». El silencio fue absoluto. Afuera podía escuchar el traqueteo de un carruaje en la calle, el lejano llamado de un vendedor. Dentro, el aire se sentía peligroso. Cuando don Rogelio habló de nuevo, su voz era suave. Una mala señal. «Crees que entiendes el poder, Marcela. Crees que porque tu padre te dejó dinero en fideicomiso, porque tu madre proviene de una familia antigua, tienes influencia». Él sonrió sin calidez. «No la tienes. Yo controlo el acceso a tu herencia hasta que te cases, y yo controlo con quién te casas. Yo controlo esta casa, la comodidad de tu madre y tu futuro. Cada decisión que tomes que yo no haya aprobado simplemente me recuerda por qué necesitas mano dura». ¿Es una amenaza? Es un recordatorio.
Él se puso de pie, quitando polvo invisible de su chaqueta. El compromiso con el hijo de don Octavio Peña se anunciará en 3 semanas. Lo aceptarás con gracia, te comportarás apropiadamente y cesarás todo contacto con el duque de Moorcroft de inmediato, si no lo haces. Dejó la frase sin terminar, dejando que la implicación flotara. ¿Si no hago qué? Marcela exigió. ¿También me enviará lejos? Me encerrará en mi habitación. No puede controlarme para siempre. No, pero puedo asegurarme de que tu madre permanezca en la finca indefinidamente. Sin visitas, sin correspondencia, aislamiento total. Él la observó detenidamente. ¿Quieres volver a verla? Harás lo que yo diga. La amenaza cayó como un golpe físico. Marcela sintió que se le cortaba la respiración. Sintió que el cuidadoso control que había mantenido comenzaba a resquebrajarse. Su madre, dulce, amable, marchitándose lentamente en el aislamiento, porque se atrevió a cuestionar la autoridad de este hombre. «Es usted un monstruo», susurró ella. «Soy práctico, hay una diferencia». Don Rogelio se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. «El duque de Moorcroft te está usando, Marcela. Sea cual sea el juego que crees estar jugando, él lo está jugando mejor. No le importas. Le importa destruirme, y te has convertido en el arma perfecta». Su mirada era casi de lástima. «No confundas la estrategia con el afecto. Solo dolerá más cuando haya terminado contigo». Luego se fue, y Marcela se quedó sola con el desayuno que no podía comer, y la realidad de la que no podía escapar. Le temblaban las manos mientras se servía un té que no quería. Su padrastro tenía razón en una cosa. Ella no entendía el poder, no realmente. Había pensado que el desafío sería suficiente, que hacerse difícil de controlar forzaría su mano. En cambio, le había dado nueva influencia. Pero quizás don Diego también tenía razón. Quizás la única forma de luchar contra alguien que tenía todas las cartas era cambiar el juego por completo. 2 de la tarde, Parque de Chapultepec, el puente del lago Serpentino. Marcela se puso de pie, abandonando su desayuno intacto, y fue a elegir un vestido que su padrastro odiaría absolutamente. El puente del lago Serpentino estaba abarrotado a las 2 de la tarde de un miércoles. Damas con vestidos de paseo en tonos pastel paseaban con sombrillas. Caballeros con abrigos oscuros discutían negocios, y niños corrían delante de niñeras exasperadas, riendo y despreocupados. El escenario perfecto para una actuación. Marcela llegó exactamente a tiempo, vistiendo un vestido rosa intenso que su padrastro una vez había llamado demasiado atrevido para una joven respetable. Lo combinó con un sombrero a juego y llevaba una sombrilla que no tenía intención de abrir. Don Diego ya estaba esperando. Estaba de pie cerca del vértice del puente, una mano apoyada en la barandilla de piedra, observando el agua de abajo con aparente fascinación. Vestía de forma sencilla, abrigo oscuro, corbata impecable, botas pulidas hasta brillar como un espejo. Pero no había nada de sencillo en la forma en que se comportaba. Poder y privilegio irradiaban de él como el calor. Varias damas que pasaban ralentizaron su paso, buscando un encuentro casual. Don Diego las ignoró por completo. Marcela se acercó, y él se giró antes de que ella lo alcanzara, como si hubiera percibido su presencia. Algo parpadeó en su expresión, aprecio quizás, o reconocimiento de la provocación deliberada del vestido. «Señorita Carrillo», él hizo una reverencia, puntual. «Estoy impresionado. Le dije que nunca llego tarde. También me dijo que ayer estaba perfectamente bien, y sin embargo, su padrastro afirmó que estaba indispuesta. Estoy aprendiendo a no confiar en todo lo que dice». «Qué sabio de su parte». Él sonrió y le ofreció el brazo. Marcela lo tomó, muy consciente de las miradas que lo seguían mientras comenzaban a caminar.
Un Valle Negro y una Carrillo juntos en público por segunda vez en igual número de días. El chismorreo sería espectacular. Caminaron en silencio por un momento, siguiendo el sendero a lo largo del lago serpentino. Patos flotaban perezosamente en el agua, y el sol de la tarde hacía que todo se sintiera casi en paz, un marcado contraste con la tensión que Marcela llevaba como armadura. Su padrastro le hizo saber su descontento, supongo, dijo don Diego en voz baja. Completamente. Amenazó con mantener a mi madre aislada indefinidamente si continúo asociándome con usted. La expresión de don Diego se endureció. Hombre encantador. También dijo que usted me está usando para destruirlo y que soy una tonta por no darme cuenta. ¿La estoy usando? Marcela lo miró de reojo, tratando de leer su rostro. No sé, ¿lo está haciendo? Sí, pero usted también me está usando, así que diría que estamos a mano. Hizo una pausa. La pregunta es si somos honestos al respecto. Había algo casi refrescante en su franqueza. Sin palabras bonitas, sin falsas seguridades, solo la verdad, cruda y sin complicaciones. Necesito influencia, dijo Marcela. Influencia real, el tipo que fuerce su mano sin destruir toda mi vida en el proceso. ¿Qué tipo de influencia? Ella había estado pensando en esto desde el desayuno, dándole vueltas a las opciones en su mente como cartas en un juego. Su padrastro era cuidadoso, controlado, casi patológicamente preocupado por la reputación. No respondería a apelaciones emocionales o argumentos morales, pero sí respondería a la exposición. Información, dijo lentamente. Él guarda documentos comerciales en su estudio, correspondencia, contratos, registros financieros. Algo de eso se relaciona con la disputa original entre nuestras familias. Ella miró a don Diego directamente. Si pudiera acceder a esos documentos, ¿serían valiosos para usted? Don Diego dejó de caminar. Habían llegado a una sección relativamente aislada del sendero, sombreada por sauces que arrastraban sus ramas en el agua. A su alrededor, el parque continuaba su perezoso ritmo vespertino, pero allí tenían privacidad. Usted está ofreciendo robarle a su padrastro. Estoy ofreciendo recuperar lo que podría ser legítimamente suyo. Hay una diferencia. Legalmente no la hay. ¿Está interesada o no? Él estudió su rostro, y Marcela se obligó a mantener el contacto visual, incluso mientras su pulso martilleaba. Este era el verdadero riesgo. No las apariciones públicas o el desafío deliberado, sino esto: ofrecer algo concreto, valioso, potencialmente peligroso, confiándole municiones que podrían destruirlas si él decidía usarlas. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó don Diego finalmente. Ayuda para recuperar a mi madre. Ayuda real, no solo incomodar a mi padrastro. Ella tomó aliento. Y cuando esto termine, cuando la tenga de vuelta y él haya perdido cualquier poder que tenga sobre mí, quiero que me ayude a evitar el matrimonio con el hijo de don Octavio Peña. Eso es pedir bastante. Usted dijo que estábamos formando una alianza. Las alianzas requieren un beneficio mutuo. Don Diego guardó silencio, su expresión indescifrable. Marcela esperó, apenas respirando, sabiendo que todo dependía de este momento. Si él decía que no, ella estaría de vuelta donde comenzó, impotente, aislada, quedándose sin tiempo. Si él decía que sí, se comprometería con algo mucho más peligroso que el desafío público. Hay condiciones, dijo finalmente. Por supuesto que las hay. Primero, no actúas sola. Cualquier acceso a esos documentos ocurre cuando yo esté al tanto y pueda brindar apoyo si es necesario. No permitiré que corra riesgos innecesarios. Marcela asintió lentamente. Era protector, casi de una manera que la sorprendió. Segundo, comprende que si seguimos adelante con esto, no hay vuelta atrás. Su padrastro sabrá que lo traicionó
y tomará represalias. Puedo ofrecer protección, pero no puedo garantizar su seguridad completa. Lo entiendo. Tercero, y esto no es negociable. Usted confía en mí. Él se acercó, y de repente el espacio entre ellos se sintió cargado. No más medias verdades, no más omisiones estratégicas. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con honestidad. Enemigos honestos, Marcela murmuró. Qué novedoso. Aliados honestos. Don Diego corrigió. Al menos por ahora. Por ahora. El calificador pendía entre ellos, un recordatorio de que este acuerdo tenía una fecha de caducidad. Cuando terminara, cuando su madre estuviera a salvo y su padrastro neutralizado, volverían a ser lo que siempre habían sido, adversarios separados por la historia familiar y los rencores heredados. El pensamiento no debería haberla molestado. Sin embargo, lo hizo. Acepto sus condiciones, dijo Marcela formalmente, y tenemos una alianza a su gracia. Don Diego extendió su mano, no en el gesto de práctica de un caballero que ofrece ayuda, sino de la manera directa de alguien que sella un trato entre iguales. Marcela la estrechó. Su agarre era firme, cálido incluso a través de su guante, y por segunda vez en igual número de días, sintió esa corriente eléctrica, la conciencia de que este hombre era peligroso de maneras que no tenían nada que ver con las rivalidades familiares. «Deberíamos vernos más a menudo», dijo don Diego, soltando su mano con lo que podría haber sido renuencia, no solo en eventos formales, encuentros casuales, el parque, la biblioteca, quizás el teatro, construyendo un patrón. Poniendo nervioso a mi padrastro, él sonrió ligeramente y dándole razones plausibles para estar fuera de casa si necesita acceder a su estudio. Usted ha pensado en esto a fondo. Siempre pienso las cosas a fondo, señorita Carrillo. Así he logrado reconstruir todo lo que mi padre perdió por las maquinaciones de su padrastro. Había un viejo dolor en esa declaración, cuidadosamente controlado, pero aún visible. Marcela lo reconoció porque ella llevaba heridas similares. El dolor de ver sufrir a un padre, de ser demasiado joven o demasiado impotente para detenerlo. Mi padre, mi verdadero padre, intentó hacer las paces entre nuestras familias, dijo ella en voz baja antes de que él muriera. Pensó que la disputa era inútil, destructiva. ¿Qué pasó? Su padre se negó a reunirse con él, y el mío murió 2 meses después en un accidente de equitación antes de que pudiera volver a intentarlo. Ella desvió la mirada. Mi madre dijo que se habría avergonzado de cómo terminaron las cosas. Yo usándolo a usted para vengarme, usted usándome a mí para lo mismo. No creo que se avergonzaría, dijo don Diego. Creo que entendería que a veces la única manera de terminar una guerra es lucharla primero. Esa es una filosofía deprimente. Es realista. Comenzaron a caminar de nuevo y esta vez don Diego los guió hacia las áreas más pobladas del parque, visibles, públicas, exactamente lo que necesitaban. Varios conocidos los saludaron, su curiosidad mal disimulada. Marcela respondió con perfecta cortesía mientras su mente trabajaba en la logística. «Hay una cena mañana por la noche», dijo ella, «en la casona de los Vizcaya. Mi padrastro asistirá, lo que significa que se esperará que yo también lo haga. Recibí la misma invitación, aceptada esta mañana». «Conveniente. Estratégico», don Diego corrigió. «Podemos organizar nuestra próxima reunión allí. Públicamente, por supuesto». «Por supuesto». Marcela hizo una pausa. «Mi padrastro estará observando. Ya amenazó con consecuencias si continúo asociándome con usted. Entonces tendremos que ser muy correctos, muy apropiados». Su boca se torció. Muy irritantes. A pesar de todo, el peligro, la complejidad, el peso de lo que estaba a punto de intentar, Marcela rió. Se sintió bien. Esa liberación de tensión y vio diversión en los ojos de don Diego. «Usted disfruta esto»,
observó ella. El planear, la estrategia. Disfruto los juegos bien jugados, y usted, señorita Carrillo, está demostrando ser una excelente jugadora. ¿Es eso un cumplido? Tómelo como quiera. Habían completado el circuito del parque y se acercaban a las puertas principales, donde esperaban los carruajes y los mozos sostenían caballos inquietos. Su tiempo juntos, esta aparición pública cuidadosamente orquestada, estaba terminando. Don Diego se detuvo, girándose para mirarla de frente. Mañana por la noche, entonces, la cena en la Casona Vizcaya. Guárdeme un asiento en su mesa si puede. Presuntuoso, esperanzado. Se inclinó sobre su mano, un gesto de perfecto caballero que de alguna manera se sentía más íntimo de lo que debería. Cuando se enderezó, su expresión era seria. Tenga cuidado, Marcela, su padrastro es peligroso cuando se le acorrala. El uso de su nombre de pila, casual, familiar, le envió un calor al pecho. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que no era nada, solo parte de la actuación. Yo también lo soy, dijo en voz baja. Don Diego sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, y algo cambió entre ellos. Sutil, pero innegable. Estoy empezando a creer eso. Luego se fue, caminando hacia su carruaje en espera con la misma gracia controlada que aplicaba a todo. Marcela lo vio irse, su mano aún hormigueando donde él la había tocado, su mente ya volando hacia la cena de la noche siguiente, y la actuación que tendrían que ofrecer. No notó a la señorita Pilar acercarse hasta que su amiga habló directamente a su lado. Bueno, eso se vio muy a gusto. Marcela dio un salto. Luego frunció el ceño ante la encantada sonrisa de Pilar. Su amiga más antigua era pequeña, de facciones afiladas, y poseía la asombrosa habilidad de aparecer exactamente cuando Marcela menos deseaba compañía. ¿No tienes algo que hacer?, preguntó Marcela. Sí, aquí, viendo a mi querida amiga involucrarse en actividades sospechosas con el duque más codiciado y peligroso de la Ciudad de México. Pilar enganchó su brazo al de Marcela, dirigiéndolas hacia las puertas. He estado practicando mi «te lo dije» para cuando esto inevitablemente explote. Eres una mala amiga. Soy una amiga realista. Hay una diferencia. Pilar la miró. ¿De verdad estás cortejando a un Valle Negro o es esto un elaborado plan de venganza contra tu padrastro? ¿No pueden ser ambas cosas? No, porque una requiere afecto genuino y la otra requiere un frío cálculo. No se mezclan bien. Marcela pensó en la mano de don Diego, agarrando la suya. La forma en que su expresión cambiaba cuando era honesto versus cuando estaba actuando. La conciencia eléctrica que surgía entre ellos incluso cuando discutían. Es complicado, dijo finalmente. Todo contigo es complicado. Es parte de tu encanto. Pilar le apretó el brazo. Solo ten cuidado. El duque de Moracroft tiene fama de ser despiadado en los negocios. Odiaría verte convertida en daño colateral en cualquier juego que esté jugando. Estoy jugando el mismo juego. Eso es lo que me preocupa. Caminaron en silencio por un momento, y Marcela se encontró pensando en la advertencia de su padrastro esa mañana. No confundas la estrategia con el afecto. Solo dolerá más cuando haya terminado contigo. Quizás tanto Pilar como don Rogelio tenían razón en preocuparse. Quizás ella ya estaba demasiado involucrada para que le importara. La cena en la Casona Vizcaya fue un estudio de asientos estratégicos. Marcela llegó con su padrastro en un silencio tenso, ambos actuando una perfecta civilidad para beneficio de los demás invitados. Don Rogelio del Valle no había dicho nada sobre su encuentro en el parque, una mala señal, ya que sus silencios eran siempre más peligrosos que sus amenazas. La Casona Vizcaya era grandiosa a la manera que el dinero viejo prefería. Elegancia discreta, en lugar de ostentación llamativa, paneles de madera oscura y retratos ancestrales en lugar de excesos modernos. Doña Isabel Vizcaya,
Una mujer formidable de unos 60 años recibió a los invitados con una calidez practicada que no llegaba del todo a sus ojos. Marcela se encontró sentada entre un banquero pomposo que claramente se creía fascinante y una silla vacía que permaneció notablemente desocupada durante el primer plato. Luego, don Diego llegó tarde, pero no rudamente, y se deslizó en el asiento junto a ella con un asentimiento de disculpa a su anfitriona. «Perdonen el retraso», dijo en general. «Asuntos parlamentarios». Varios invitados murmuraron comprensión. El padrastro de Marcela, sentado al otro lado de la mesa y 3 asientos más allá, se puso rígido. Don Diego se volvió hacia ella, su expresión educadamente interesada. «Señorita Carrillo, qué grata sorpresa». «Su gracia, no sabía que asistiría esta noche». «Decisión de última hora. Me alegro de haber venido». Las palabras eran perfectamente inocentes. La forma en que la miró cuando las dijo, no lo era. Al otro lado de la mesa, Marcela captó la mirada de Pilar. Su amiga estaba sentada junto a un joven vizconde y su expresión decía claramente: «Te dije que esto sería entretenido». La cena transcurrió a través de sus platos con la habitual conversación trivial y maniobras sociales. Marcela era muy consciente de don Diego a su lado, la forma en que sostenía su copa de vino, los movimientos precisos de sus manos, el timbre bajo de su voz cuando respondía al insufrible comentario del banquero sobre política comercial. «Es usted sorprendentemente bien informado para alguien que pasa la mayor parte de su tiempo administrando haciendas», le dijo el banquero a don Diego, en un tono que lograba ser tanto un cumplido como una condescendencia. «Encuentro útil comprender las fuerzas económicas que afectan a mis arrendatarios», don Diego respondió con calma. «Ser duque no es solo ceremonia y casas de campo». «Muy cierto, aunque algunos argumentarían que el conocimiento real de los negocios requiere años de estudio especializado». «Señorita Carrillo», don Diego dijo con suavidad, interrumpiendo al banquero, «mencionó un interés en las nuevas adquisiciones de la biblioteca. ¿Ha tenido la oportunidad de visitarla recientemente?» El cambio de tema fue deliberado, contundente. Marcela sintió la mirada de su padrastro clavándose en ella desde el otro lado de la mesa. «No recientemente, aunque sí noté que han adquirido varios volúmenes sobre reforma agrícola. Tema fascinante. He estado implementando algunas de las técnicas más recientes en mis fincas del norte. Quizás le interese discutir las aplicaciones prácticas en algún momento». «¿Está invitando a la señorita Carrillo a recorrer sus fincas, su gracia?», preguntó el banquero, claramente escandalizado. «Estoy sugiriendo una conversación sobre política agrícola», dijo don Diego con suavidad. «Aunque si la señorita Carrillo estuviera interesada en ver técnicas agrícolas innovadoras en la práctica, estoy seguro de que su padrastro proporcionaría un chaperón apropiado». Miró directamente a don Rogelio del Valle al decirlo, un desafío envuelto en perfecta propiedad. El padrastro de Marcela sonrió tensamente. «El tiempo de mi hijastra está bastante ocupado, me temo. Tiene otros compromisos». «Qué lástima». Don Diego se volvió hacia Marcela y algo parpadeó en sus ojos. Diversión, quizás, o reconocimiento del juego que estaban jugando. «Para otra ocasión, entonces, quizás». La conversación siguió, pero la tensión permaneció. Marcela podía sentirla irradiando de su padrastro, podía ver el cálculo en su expresión. Estaba reevaluando, se dio cuenta, tratando de entender qué era esto. ¿Cortejo genuino o provocación elaborada? Que se lo preguntara. Después de la comida, las damas se retiraron al salón mientras los caballeros permanecían para el oporto y los puros. Marcela se encontró inmediatamente acorralada por Pilar, quien claramente había estado esperando esta oportunidad. Esa fue la demostración más agresiva de conversación educada que he presenciado,
Pilar susurró. Pensé que tu padrastro iba a combustionar espontáneamente. Qué bueno. Estoy bien, Pilar. Todo es perfectamente apropiado. Apropiado no es la palabra que usaría. Peligroso, quizás. Emocionante, definitivamente. Pilar estudió su rostro. Realmente estás disfrutando esto, ¿verdad? El riesgo. ¿Lo estaba? Marcela pensó en la mano de don Diego en su espalda durante el vals, la forma en que la defendió en la mascarada, su tranquilo «ten cuidado en el parque», la sensación de que alguien finalmente estaba de su lado, aunque fuera temporalmente. «Estoy disfrutando de finalmente hacer algo», dijo, en lugar de simplemente soportar. «Eso lo entiendo, sí, pero Marcela», Pilar le apretó el brazo. «Sé honesta conmigo. Estás desarrollando sentimientos por él. Sentimientos reales, no solo estratégicos». La pregunta cayó más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Marcela quiso negarlo de inmediato, reírse de lo ridículo que era. Se estaban usando mutuamente, jugando un juego. Todo era temporal, condicional, basado en el beneficio mutuo más que en una conexión genuina. Pero pensó en la forma en que don Diego la miraba cuando creía que ella no le prestaba atención. El cuidado en sus condiciones para su alianza. La sonrisa que le había dado en el parque, real, desprotegida, casi tierna. «No lo sé», admitió en voz baja. «Ya no sé qué es real». La expresión de Pilar se suavizó. «Entonces, sé más cuidadosa de lo que está haciendo, porque el duque de Moorcroft es el mejor aliado que podrías pedir, o el hombre más peligroso que jamás conocerás. ¿No puede ser ambas cosas? Eso es lo que me temo». Antes de que Marcela pudiera responder, los caballeros se reunieron con ellas, trayendo el aroma de los puros y el whisky. Don Diego se movió por la habitación con facilidad practicada, reconociendo a los conocidos, pero su mirada encontró a Marcela casi de inmediato. Se acercó a ella, ignorando a varias damas que claramente esperaban su atención. «Señorita Carrillo, señorita Guerrero». Hizo una reverencia a ambas. «Esperaba continuar nuestra conversación anterior sobre la reforma agrícola, si no están ocupadas». Pilar miró de uno a otro, luego sonrió dulcemente. ¡Qué afortunado! Estaba a punto de aburrir a Marcela con chismorreo sobre gente que no le importa. «Por favor, rescátela, su gracia». Se escabulló antes de que Marcela pudiera protestar, dejándolos en un rincón relativamente aislado cerca de las ventanas. Afuera, la oscuridad había caído por completo, convirtiendo el cristal en espejos que reflejaban la habitación iluminada con velas. «Sutil», Marcela murmuró. «¿Su amiga o la mía?» «Ambas, aparentemente». Don Diego se colocó de manera que parecieran estar examinando el jardín más allá de la ventana. Distancia apropiada, visibilidad pública, pero con suficiente privacidad para una conversación real. «Su padrastro nos ha estado observando toda la noche», dijo en voz baja. «No sutilmente. Noté que está tratando de determinar si usted es una amenaza genuina». «¿Lo soy?» Marcela encontró su mirada reflejada en la ventana. «No sé, ¿lo es usted?» «Para él, absolutamente. ¿Para usted?» Hizo una pausa. «Eso depende de lo que considere amenazante». Las palabras tenían un peso más allá de su significado superficial. Marcela sintió que su pulso se aceleraba. Sintió que la conciencia que se había estado formando entre ellos desde la mascarada se agudizaba en algo más inmediato. «Hablé con doña Isabel Vizcaya antes», continuó don Diego, su tono volviendo a ser neutral. «Mencionó que organizaría una fiesta en el jardín la próxima semana, una pequeña reunión, principalmente aliados políticos y sus familias. Una oportunidad, varias, potencialmente. Su padrastro será invitado. Podría asistir por separado, llegar temprano, y podríamos organizar una conversación más privada sobre la reforma agrícola». Marcela comprendió el subtexto de inmediato. Una fiesta en el jardín significaba un ambiente informal,
fácil movimiento entre los invitados, oportunidades para ausencias breves. Si necesitaba acceder al estudio de su padrastro, un evento social concurrido proporcionaría cobertura. Necesitaré saber su horario, dijo. ¿Cuándo estará definitivamente ocupado? Déjemelo a mí. Me aseguraré de que esté involucrado en una conversación con varios ministros importantes. Una conversación muy importante, que consume mucho tiempo. Es usted bastante bueno en esto. He practicado. Se quedaron en silencio, observando la oscuridad más allá de la ventana. Marcela era muy consciente del pequeño espacio entre ellos, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de él, para captar el tenue aroma a bergamota y algo únicamente suyo. Mi padrastro dijo algo esta mañana, dijo abruptamente. Dijo que usted me está usando para destruirlo y que soy una tonta por no darme cuenta. Don Diego se giró para mirarla directamente, abandonando la pretensión de examinar el jardín. Le cree. Creo que tiene sus propias motivaciones. Ambos las tenemos. Esa es la base de nuestra alianza. Pero me pregunto si tiene razón en que no entiendo completamente lo que estoy arriesgando o qué pasará cuando esto termine. Ella encontró su mirada. Cuando hayamos logrado nuestros objetivos y usted ya no tenga uso para mí. Algo parpadeó en la expresión de don Diego, demasiado rápido para identificarlo, pero parecía casi arrepentimiento. Cuando esto termine, dijo cuidadosamente, tendrá a su madre de vuelta, su libertad de un matrimonio no deseado e influencia sobre su padrastro. Tendrá todo lo que desea y tendrá su venganza. Justicia, corrigió. Hay una diferencia. ¿La hay? La pregunta pendió entre ellos, sin respuesta e inalcanzable, porque la verdad era más complicada de lo que cualquiera de ellos quería admitir. Esta alianza que había comenzado como una conveniencia estratégica se estaba convirtiendo en otra cosa, algo que ninguno de los dos había planeado, algo que dolería cuando terminara. Al otro lado de la habitación, Marcela vio a su padrastro acercarse con una expresión agradable pero con los ojos fríos. El tiempo se había agotado. La próxima semana, dijo en voz baja, la fiesta en el jardín, estaré allí. Yo también. Don Rogelio del Valle los alcanzó justo cuando don Diego retrocedió a una distancia apropiada. El momento de intimidad evaporándose como si nunca hubiera existido. Su gracia, don Rogelio dijo con suavidad. Confío en que está disfrutando inmensamente de la velada. La compañía es excepcional, sin duda, aunque noto que parece haber monopolizado la atención de mi hijastra. Estábamos discutiendo la reforma agrícola. La señorita Carrillo tiene puntos de vista sorprendentemente progresistas sobre la rotación de cultivos. Marcela contuvo una sonrisa ante lo absurdo de la declaración. La mandíbula de su padrastro se tensó. ¡Qué fascinante! Desafortunadamente, Marcela y yo debemos irnos. Ella tiene una cita temprano mañana. Era mentira, y todos lo sabían. Pero don Diego simplemente hizo una reverencia. Por supuesto. Buenas noches, don Rogelio del Valle, señorita Carrillo. Él la miró brevemente a los ojos. Hasta la próxima semana. La promesa en esas palabras era inconfundible. Marcela permitió que su padrastro la acompañara fuera de la casona Vizcaya, sabiendo que la verdadera confrontación vendría en el carruaje. No se sintió decepcionada. En el momento en que estuvieron encerrados en el espacio privado, don Rogelio se volvió hacia ella. Esto se acabó, ahora. ¿Qué se acabó? Tu asociación con un Valle Negro. Sea cual sea el juego que crees estar jugando, sea cual sea el punto que intentas demostrar, se detiene de inmediato. Estábamos discutiendo agricultura. No insultes mi inteligencia. Su voz era tranquila, controlada, mucho más peligrosa que un grito.
Lo estás usando para desafiarme, él te está usando para irritarme, es transparente, es infantil y resultará en consecuencias que no has considerado. ¿Cómo qué? Como tu completa ruina social. ¿Crees que un Valle Negro protegerá tu reputación cuando esto termine? ¿Crees que le importa algo más, allá de su propia venganza? Don Rogelio se inclinó hacia adelante. En el momento en que ya no le seas útil, te desechará, y yo me aseguraré de que nadie en la sociedad te toque después. El miedo intentó apoderarse de ella, pero Marcela lo apartó. No me arruinará. Reflejaría mal en usted, en el nombre de nuestra familia. Sacrificaré mucho para mantener el control de esta casa. No me ponga a prueba. Recorrieron el resto del camino en silencio, pero la mente de Marcela iba a mil. Su padrastro estaba más amenazado de lo que ella había creído, lo que significaba que su estrategia estaba funcionando, pero también significaba que estaba escalando, preparándose para tomar medidas más drásticas. Necesitaba moverse más rápido. Cuando llegaron a casa, don Rogelio se dirigió directamente a su estudio. Marcela subió las escaleras a su habitación. Su doncella la ayudó a desvestirse en silencio, pero incluso después de quedarse sola, supuestamente durmiendo, su mente no descansaba. En algún lugar de ese estudio, su padrastro guardaba documentos que podían cambiarlo todo. Evidencia de la disputa original con los Valle Negro, prueba de su manipulación, quizás incluso vulnerabilidades legales que ella podría explotar. Solo necesitaba encontrarlos, y necesitaba confiar en que, cuando lo hiciera, don Diego cumpliría su palabra. Ese era el verdadero riesgo, ¿no? No el desafío público o la alianza estratégica, sino la confianza. Creer que un hombre que tenía todas las razones para usarla como arma, elegiría ayudarla en su lugar. Marcela miró el techo, pensando en la forma en que don Diego la había mirado esa noche, la distancia cuidadosa que había mantenido en público, contrastada con la intimidad de sus conversaciones privadas, la forma en que la defendió en la mascarada, la protegió de la ira de su padrastro, pequeñas acciones, patrones consistentes, no declaraciones de sentimientos, sino demostraciones de carácter. Quizás eso era suficiente. Quizás tenía que serlo, porque se estaba quedando sin tiempo, y él era el único aliado que tenía. La fiesta en los jardines de la casona Vizcaya llegó con un clima perfecto. El sol calentaba los extensos terrenos. Una ligera brisa traía el aroma de las rosas y suficientes invitados para crear una cobertura útil sin volverse abrumador. Marcela había llegado exactamente como lo planeó, lo suficientemente temprano para evitar a su padrastro, pero lo suficientemente tarde para no parecer demasiado ansiosa. Llevaba lavanda pálida, otro de los colores favoritos de su madre, y una sombrilla que inmediatamente dejó a un lado. Don Diego la encontró en 10 minutos. Señorita Carrillo, se ve encantadora. Su gracia, usted está presente. Él sonrió ante eso, una expresión genuina que transformó su rostro, usualmente serio. He estado practicando mi conversación trivial. ¿Qué tal lo hago? Terriblemente. Debería seguir con el silencio pensativo. Anotado. Se pusieron a caminar juntos por los senderos del jardín, entre otros invitados. Doña Isabel Vizcaya se había superado a sí misma. Mesas llenas de delicados refrescos, un cuarteto de cuerdas tocando cerca de la fuente, suficiente interacción social cuidadosamente curada para mantener a todos ocupados, y lo más importante, don Rogelio del Valle, inmerso en una conversación con 3 ministros importantes cerca de la pérgola de rosas, exactamente como don Diego había prometido. Estará ocupado al menos 1 hora, don Diego murmuró. Reforma parlamentaria, en tema muy apasionado. Qué conveniente que usted lo introdujera. No soy nada si no soy minucioso.
Él la guió hacia una sección más tranquila del jardín, donde setos bien cuidados creaban rincones privados. Hay una entrada de servicio cerca del ala este, utilizada por el personal, si necesitara acceder a la casa principal sin ser vista. Ha explorado la casa. Soy amigo de don Luis Vizcaya. Me dio un recorrido la semana pasada. Carlos se detuvo en uno de los rincones, protegido de la vista, pero no completamente aislado. Don Luis Vizcaya mantiene un estudio privado en el segundo piso, con vistas a los jardines del sur. Él y su padrastro son socios comerciales. Han estado negociando empresas conjuntas durante años. Don Rogelio del Valle guarda los documentos de la sociedad allí porque confía más en la seguridad de la casa de los Vizcaya que en sus propios sirvientes. ¿Cómo sabe eso? Porque presto atención. Isabel Vizcaya mencionó su sociedad hace meses, y tengo mis propias razones para comprender los arreglos comerciales de su padrastro. Ahí estaba, el recordatorio de que esta alianza servía a los propósitos de ambos. Marcela debería haberse sentido tranquila por ese intercambio equitativo. En cambio, sintió algo más complicado. ¿Qué pasa si me atrapan? No lo harán. Me aseguraré de que su padrastro permanezca ocupado y me posicionaré donde pueda ver si alguien se acerca al ala este. Él la miró a los ojos. Pero si algo sale mal, usted dirá que se perdió buscando el tocador, un error inocente, fácilmente explicable. Ha planeado esto cuidadosamente. No corro riesgos innecesarios con la seguridad de otras personas. Las palabras tenían peso, protectoras, casi posesivas. Marcela sintió un calor extenderse por su pecho, seguido inmediatamente por alarmas. Esto era estratégico, práctico, no personal, excepto que se sentía personal. «Debo irme ahora», dijo, «antes de que pierda el valor». Carlos extendió la mano, su mano flotando cerca de su brazo, pero sin tocarla. «No tiene que hacer esto. Puedo ir solo». «No, soy la única que sabe qué documentos importan. Usted nunca ha visto su correspondencia, sus registros comerciales. Pasaría una hora buscando y aún podría perderse la evidencia crítica». Ella lo miró a los ojos. «Sé qué buscar. Usted no. Ambos lo sabemos». Él asintió lentamente, luego hizo algo inesperado. Sacó un pañuelo doblado de su bolsillo y lo puso en su mano. «Tome esto. Si alguien le pregunta por qué está en la casa, diga que estaba recogiendo mi pañuelo que accidentalmente había dejado en uno de los salones antes». Proporciona una razón para su proximidad a mí y le da negación plausible. Marcela miró el pañuelo, lino fino, monograma con sus iniciales. Una cosa pequeña, pero demostraba el tipo de planificación cuidadosa que caracterizaba todo lo que don Diego hacía. «Gracias», dijo en voz baja. «Sea rápida, tenga cuidado». Su voz bajó aún más. «Y, Marcela, si algo se siente mal, abandone el plan. Los documentos no valen su seguridad». Ella quiso discutir que sí lo eran, que todo dependía de esto. Pero la preocupación en su expresión la detuvo. En cambio, asintió y se escabulló, moviéndose por el jardín con una naturalidad practicada hasta que llegó a la entrada del ala este. La puerta estaba sin seguro, como don Diego había dicho que estaría. Marcela se deslizó adentro, encontrándose en un estrecho pasillo de servicio que olía a cera de abeja y lavanda. Su corazón martilleaba mientras subía las escaleras traseras, atenta a cualquier sonido de personal que se acercara. El segundo piso estaba en silencio, la mayor parte de la casa ocupada sirviendo la fiesta en el jardín. Marcela encontró el estudio fácilmente. Puerta de madera oscura, manija de bronce con vistas a los jardines del sur, exactamente como se describió. Intentó abrir la manija, con llave. Por supuesto que estaba cerrado con llave. Su padrastro no era descuidado. Marcela se quedó allí por un momento, su mente repasando opciones.
Podría intentar forzarla. Había leído sobre esas cosas en novelas, aunque no tenía experiencia práctica. Podría buscar una llave, aunque eso parecía inútil. Podría. La puerta se abrió. Marcela retrocedió de un salto, su pulso disparado por el pánico. Pero no era un sirviente ni su padrastro quien estaba en la puerta. Era don Diego. ¿Cómo?, comenzó ella. La entrada trasera al estudio se conecta con la biblioteca. Él se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que entrara. Pensé que podría necesitar ayuda. Marcela lo miró, dividida entre la gratitud y la irritación. Se suponía que usted estaría vigilando a mi padrastro. Tengo a alguien más haciendo eso. Entre antes de que alguien nos vea. Ella se deslizó a su lado hacia el estudio, y don Diego cerró la puerta detrás de ellos con un suave clic. La habitación era exactamente lo que ella esperaba. Masculina, eficiente, y con olor a puros y cuero viejo. Un gran escritorio dominaba el centro, flanqueado por archivadores y estanterías. Los documentos de la sociedad están en el cajón inferior, dijo Carlos, acercándose al escritorio. Don Luis Vizcaya me mostró el sistema de archivo la semana pasada. Él y su padrastro organizan todo por fecha y proyecto. La correspondencia más antigua, incluyendo cualquier cosa relacionada con la disputa de los Valle Negro, debería estar en la parte inferior izquierda. Ha estado aquí antes. La semana pasada, don Luis Vizcaya me dio un recorrido cuando discutíamos una posible colaboración. Él no tiene idea de lo que su socio realmente hizo hace 20 años. Él se arrodilló junto al escritorio, sacando un juego de pequeñas herramientas de su bolsillo. La cerradura es simple. Dame 2 minutos. Marcela observó cómo trabajaba, sus movimientos precisos y practicados. Este era un lado del duque de Moorcroft que nunca había visto. No el aristócrata controlado o el oponente de lengua afilada, sino alguien capaz de abrir cajones cerrados con una competencia casual. ¿Dónde aprendió a hacer eso?, preguntó. Mi juventud malgastada. No siempre fui un duque respetable. El cajón se abrió con un suave clic. Don Diego retrocedió, dejando que Marcela se acercara. Dentro había docenas de archivos, cada uno etiquetado con cuidadosa precisión. Acuerdos de sociedad, propuestas de inversión, correspondencia entre don Rogelio del Valle y don Luis Vizcaya que databa de años. Las manos de Isabel le temblaron mientras los hojeaba. Entonces lo encontró. Una carpeta marcada, Correspondencia Valle Negro, del Valle, 1806-1808. La sacó, abriéndola con cuidado. Dentro había cartas entre su padrastro y varios socios comerciales, incluyendo discusiones detalladas de cómo había orquestado la caída de la familia Valle Negro. Evidencia del conflicto original, escrita de puño y letra de su padrastro, y más que eso, prueba de su manipulación. Firmas falsificadas, registros falsificados, sabotaje deliberado de los intereses comerciales de los Valle Negro. Esto es, susurró ella, esto lo prueba todo. Don Diego se movió a su lado, leyendo por encima de su hombro. Su expresión se endureció al examinar el contenido. Él destruyó a mi padre deliberadamente. No solo competencia comercial, sino sabotaje activo. Su voz estaba tensa con ira contenida. Mi padre murió creyendo que había fallado por sus propios errores. Marcela le tocó el brazo sin pensarlo, ofreciendo un consuelo silencioso. Don Diego miró su mano. Luego volvió a mirarla a la cara y algo cambió en su expresión. Necesita identificar cuáles son los documentos más dañinos, dijo en voz baja. Usted conoce los negocios de su padrastro, sus relaciones, lo que más le dolería. Puedo copiar lo que usted seleccione, pero Isabel, usted es quien entiende lo que estamos viendo. Estaría buscando a ciegas sin usted. Hizo una pausa. Una vez que usemos esto, no habrá vuelta atrás. Su padrastro sabrá que lo traicionó. Lo sé.
y tomará represalias contra usted, contra su madre. No perdonará esto. No quiero su perdón. Quiero a mi madre de vuelta. Ella miró directamente a Carlos. Y quiero dejar de tener miedo. Él la miró a los ojos por un largo momento, luego asintió. Entonces lo hacemos juntos. Trabajaron rápidamente. Carlos transcribía cuidadosamente pasajes clave de las cartas más dañinas, mientras Isabel tomaba notas de fechas, nombres y cantidades mencionadas en la correspondencia. La prueba de falsificación, la evidencia de sabotaje, las cartas personales que revelaban el verdadero carácter de don Rogelio del Valle. Calculador, manipulador, dispuesto a destruir a cualquiera que amenazara sus ambiciones, incluida su propia familia. Marcela estaba leyendo una carta particularmente incriminatoria cuando don Diego de repente la agarró del brazo. «Viene alguien». Se quedaron inmóviles, escuchando. Pasos en el pasillo exterior que se acercaban, voces masculinas, una de ellas definitivamente la de su padrastro. La entrada de la biblioteca. Marcela susurró con urgencia. Cerrada con llave desde el otro lado ahora, la aseguré después de entrar. Don Diego ya se estaba moviendo, recogiendo los documentos dispersos y devolviéndolos al cajón. Debajo del escritorio, ahora. Era absurdo, infantil, el tipo de cosas que sucedían en novelas melodramáticas. Pero Marcela no dudó. Se arrodilló y se arrastró al espacio debajo del escritorio, pegándose al panel trasero. Don Diego la siguió, arrastrando la silla para esconderlos mejor. El espacio era estrecho. Marcela se encontró presionada contra el pecho de don Diego. Sus brazos la rodearon instintivamente para estabilizarla en el espacio reducido. Podía sentir su corazón latiendo rápido y fuerte, al ritmo de su propio pánico. La puerta del estudio se abrió. Le dije que los documentos son completamente legítimos. Don Rogelio del Valle estaba diciendo. Si duda de mi palabra, es bienvenido a revisarlos usted mismo. Don Luis Vizcaya sabe que guardo registros meticulosos aquí. No hay necesidad, don Rogelio. Confío en nuestra sociedad. Simplemente quería una aclaración antes de proceder con la inversión ferroviaria. La voz de otro hombre. Uno de los ministros del jardín, Marcela se dio cuenta con un pavor creciente. Esta no era una visita rápida. Estaban allí para discutir negocios. A través del pequeño hueco entre la silla y el escritorio, Marcela podía ver las botas de su padrastro mientras se acercaba al archivador. Tan cerca. Si miraba hacia abajo, si movía la silla aunque fuera ligeramente. La mano de don Diego presionó su espalda, un mensaje silencioso. Quédate quieta, no respires. Ella obedeció, cada músculo bloqueado mientras su padrastro recuperaba archivos y los extendía sobre el escritorio a solo unos centímetros por encima de sus cabezas. La discusión continuó. Charla aburrida sobre inversiones y rendimientos, alianzas políticas y posicionamiento social. Los minutos pasaron como horas. Marcela se volvió muy consciente de cada punto donde su cuerpo tocaba el de don Diego. Su hombro contra su pecho, su brazo alrededor de su cintura, sus piernas entrelazadas en el espacio confinado. Su aliento era cálido contra su cabello, y a pesar del terror de su situación, sintió algo completamente diferente: seguridad, conexión, la conciencia de que este hombre se había posicionado entre ella y el descubrimiento, que asumiría la culpa si los encontraban. Eso debería satisfacer sus preocupaciones. Don Rogelio dijo finalmente. Volvemos al jardín. Creo que doña Isabel Vizcaya está sirviendo champán. Excelente idea. Las botas se alejaron, la puerta se cerró. Silencio. Ninguno de los dos se movió de inmediato, ambos escuchando cualquier señal de regreso. El corazón de don Diego todavía latía acelerado contra su espalda, su respiración cuidadosamente controlada. —¿Se han ido? —susurró Marcela. —Un minuto más.
Esperaron, congelados juntos en la oscuridad íntima debajo del escritorio. Marcela se dio cuenta de que el pulgar de don Diego se movía en pequeños círculos contra sus costillas, un gesto tranquilizador, probablemente inconsciente, pero le envió un calor que la inundó. «Diego», dijo en voz baja. Él se puso rígido, y ella se dio cuenta de que había usado su nombre de pila sin pensar, pero él no la corrigió. «Debemos movernos», dijo en su lugar, su voz más áspera de lo habitual. Antes de que alguien más decida visitar el estudio, se sacaron de debajo del escritorio con considerablemente menos gracia de la que habían entrado. El vestido de Marcela estaba arrugado, su cabello cuidadosamente arreglado, desordenado. Don Diego parecía igual de desaliñado, su corbata torcida y el color subido en sus pómulos. «Eso estuvo demasiado cerca», dijo Marcela, tratando de alisar su vestido con manos temblorosas. «Pero exitoso, tenemos lo que necesitamos». Don Diego ya estaba arreglando el estudio, borrando la evidencia de su presencia. «Regrese por la entrada de servicio. Yo saldré por la biblioteca. Nos reuniremos en el jardín en 15 minutos por separado, casualmente. ¿Y luego qué? Luego decidimos cómo usar esta información». Él la miró, su expresión seria. «Esto es influencia, Marcela. Influencia real. Suficiente para forzar la mano de su padrastro con respecto a su madre, su matrimonio, todo. Suficiente para destruirlo, si eso es lo que quiere». ¿Lo era? Marcela pensó en la crueldad de su padrastro, su manipulación, la forma en que había aislado sistemáticamente a su madre e intentado controlar cada aspecto de sus vidas. Pensó en su padre, su verdadero padre, que había querido la paz entre las familias, que murió antes de poder lograrla. «Quiero a mi madre a salvo», dijo finalmente. «Quiero que nunca más nos amenace, pero no quiero volverme como él, usando el poder para destruir a las personas». La expresión de don Diego se suavizó. «Entonces encontraremos un punto medio, contención, no destrucción». Él extendió la mano y le metió un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto era tan suave que le hizo doler el pecho. «Usted es mejor que él», dijo don Diego en voz baja. «No deje que esto lo cambie». Luego se fue, deslizándose por la puerta de la biblioteca y dejando a Marcela sola en el estudio con el corazón acelerado y la creciente conciencia de que lo que sentía por este hombre había dejado de ser estratégico semanas atrás. Estaba enamorada de don Diego Vallenegro. La idea debería haberla aterrorizado. En cambio, se sintió como un alivio, como finalmente admitir una verdad que se había estado ocultando a sí misma desde el momento en que bailaron en la mascarada. Ahora solo tenía que averiguar si él sentía lo mismo, o si era exactamente la tonta que su padrastro le había advertido que estaba siendo. El resto de la fiesta en el jardín transcurrió en una confusión de normalidad forzada. Marcela se reincorporó a los invitados, aceptó champán que no bebió y mantuvo conversaciones educadas mientras su mente giraba con implicaciones. Don Diego apareció 20 minutos después, perfectamente compuesto, y se acercó a ella con la misma cuidadosa propiedad que había mantenido toda la noche. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos. Reconocimiento, conciencia, peligro compartido sobrevivido. «Señorita Carrillo», dijo formalmente, «confío en que ha disfrutado de la fiesta». «Inmensamente, su gracia, aunque me perdí brevemente buscando el tocador. Estas casas antiguas son tan confusas». «Bastante comprensible. ¿Encontró su camino con éxito?» «Finalmente con algo de útil navegación». La conversación codificada continuó, segura y pública, mientras por debajo Marcela sentía la corriente que fluía entre ellos. Quería hablar con él apropiadamente, en privado, para entender qué sucedería después.
Pero su padrastro observaba desde el otro lado del jardín, con una expresión calculadora. «Debería regresar a casa», dijo Marcela, «antes de que sea demasiado tarde». «Por supuesto. ¿Puedo visitarla esta semana para continuar nuestra discusión sobre la reforma agrícola? No estoy segura de que mi padrastro lo apruebe». «Entonces quizás un encuentro casual. El parque, quizás. El jueves por la tarde, cerca del lago Serpentino». «Quizás». Fue arreglado. Entonces, el jueves. 2 días para prepararse, para procesar lo que descubrieron, para decidir cómo proceder. Marcela se despidió y encontró a su padrastro, quien la acompañó a su carruaje en un silencio tenso. Ella esperaba otra confrontación, más amenazas, pero don Rogelio simplemente miró por la ventana mientras regresaban a casa. Fue peor que la ira. Estaba planeando algo. Esa noche, Marcela permaneció despierta, analizando cada detalle de los documentos que habían encontrado. La evidencia era incriminatoria, pero usarla significaba guerra pública desordenada, potencialmente destructiva para todos los involucrados. ¿Valía su libertad ese costo? Y la de su madre. Las preguntas la atormentaron hasta el amanecer. El jueves llegó con cielos grises que amenazaban lluvia. Marcela se vistió cuidadosamente, eligiendo un práctico vestido de paseo azul oscuro, y le dijo a la ama de llaves que visitaría la biblioteca. En cambio, fue al parque. Don Diego la estaba esperando en su lugar habitual, y en el momento en que lo vio, un alivio la inundó. Parecía cansado. Las sombras bajo sus ojos sugerían que había dormido tan mal como ella, pero su expresión se aclaró cuando la vio. «Vino», dijo, como si dudara que lo haría. «Dije que lo haría». Comenzaron a caminar, manteniendo una distancia adecuada mientras el mundo se movía a su alrededor. El parque estaba tranquilo ese día. Solo unas pocas almas valientes desafiando el clima amenazante. «He estado pensando en los documentos», dijo don Diego sin preámbulos, «en lo que hacemos con ellos. Yo también. Su padrastro cometió fraude, falsificación. Destruyó deliberadamente el negocio de mi familia y dejó que mi padre muriera creyendo que había fallado». La voz de don Diego estaba controlada, pero la ira burbujeaba por debajo. «Merece ser expuesto públicamente, enfrentar las consecuencias. Pero eso también destruiría a su madre, su reputación, su posición en la sociedad. Todo lo que ya ha sacrificado sería en vano». Marcela sintió que algo tenso en su pecho se aflojaba. Él entendía, incluso con pruebas de la persecución de su familia. Incluso con una ira justificada, don Diego entendía que la venganza tenía costos más allá del objetivo. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó ella. «Lo usamos como influencia, confrontación privada, no exposición pública». Él la miró. «Lo obligamos a traer a su madre de vuelta, a cancelar su matrimonio arreglado, a darle el control de su propio futuro, y le dejamos claro que si alguna vez la amenaza de nuevo, todo se hará público. Destrucción mutuamente asegurada». «Contención», don Diego corrigió. «Él conserva su reputación. Usted obtiene su libertad. Todos salen intactos, si no felices». Era exactamente lo que Marcela había querido. Pero escucharlo articularlo lo hizo real. Final, el fin de su alianza. Una vez que esto estuviera hecho. «¿Cuándo?», preguntó ella. «Mañana por la noche. Organizaré una reunión privada en mi residencia. Un terreno neutral con testigos posicionados cerca en caso de que intente algo peligroso». Don Diego hizo una pausa. «¿Está segura de que quiere confrontarlo directamente? Puedo manejar esto sin que usted esté presente».
No, necesito estar allí. Necesito que sepa de mí directamente que ya no tengo miedo. El orgullo brilló en la expresión de don Diego. Entonces lo hacemos juntos. Exactamente a las 8, el mayordomo anunció la llegada de don Rogelio del Valle. El padrastro de Marcela entró al estudio con el porte confiado de un hombre que creía tener el control. Reconoció a don Diego con un breve asentimiento, luego giró sus fríos ojos hacia Marcela. «Me has estado evitando, Marcela. Escabulléndote, haciendo planes secretos. Estoy decepcionado. He estado tomando mis propias decisiones. Hay una diferencia». La expresión de don Rogelio se endureció. «Usted solicitó esta reunión, don Diego. ¿Qué es exactamente lo que quiere?» Don Diego señaló las sillas dispuestas frente a su escritorio. «Por favor, siéntese. Esta conversación requiere claridad. Prefiero permanecer de pie». «Como desee». Don Diego se acercó a su escritorio y recuperó la carpeta de documentos fotografiados. «Recientemente he tenido en mi poder información interesante. Correspondencia entre usted y sus asociados, algunas guardadas en el estudio de su socio, don Luis Vizcaya, irónicamente documentando fraude, falsificación y sabotaje deliberado que data de 20 años. Abrió la carpeta, extendiendo las copias sobre el escritorio donde don Rogelio podía verlas. Marcela observó el rostro de su padrastro. Vio el momento en que reconoció lo que estaba mirando. Su expresión se volvió cuidadosamente inexpresiva. ¿De dónde sacó eso? La fuente es irrelevante, lo que importa es el contenido. La voz de don Diego era fría, controlada. Usted falsificó firmas para robar contratos de envío de los Valle Negro. Usted falsificó registros para dañar nuestra reputación con los inversionistas. Usted llevó deliberadamente a la bancarrota los negocios de mi padre a través de fraude, no de competencia leal. Esos documentos no prueban nada. Lo prueban todo. Análisis de escritura, contratos originales con firmas auténticas para comparación, testimonio de testigos que estuvieron involucrados. Lo tengo todo». Don Diego se apoyó en su escritorio. «Usted destruyó a mi familia sistemáticamente y dejó que mi padre muriera creyendo que había fallado por su propia incompetencia». La mandíbula de don Rogelio se tensó, pero no dijo nada. «Sin embargo», continuó don Diego, «no estoy interesado en la venganza. No en la venganza pública, al menos. Estoy interesado en la justicia». «¿Qué quiere?» «3 cosas. Primero, la madre de Marcela regresa a la Ciudad de México de inmediato. Dentro de una semana recibe plena libertad para vivir como elija, sin interferencia suya. Segundo, el matrimonio arreglado con el hijo de don Octavio Peña se cancela con efecto inmediato. Marcela elige a su propio esposo a su debido tiempo. Y tercero, usted establece un fideicomiso que le da a Marcela acceso total a su herencia en su 25º cumpleaños, independientemente de su estado civil. No más usar el dinero de su padre como influencia». El silencio llenó el estudio. Marcela contuvo la respiración, esperando la respuesta de su padrastro. «¿Y si me niego?», preguntó don Rogelio finalmente. «Entonces, estos documentos se harán públicos. Sus socios comerciales se enterarán de que construyó su imperio sobre el fraude. La sociedad se enterará de que es un falsificador y un estafador. Las autoridades investigarán y como mínimo enfrentará la ruina social. Como máximo enfrentará un proceso penal». La expresión de don Diego era implacable. Su elección. La mirada de don Rogelio se dirigió a Marcela. «Tú hiciste esto, me robaste y le diste municiones». «Reclamé lo que era legítimamente suyo», Marcela corrigió, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Y me protegí de su manipulación. Después de todo lo que he hecho por esta familia,
Usted no ha hecho nada por esta familia. Se casó con mi madre por dinero y conexiones. La envió lejos cuando ella lo cuestionó e intentó venderme al mejor postor. Marcela dio un paso adelante. No soy su propiedad, y ella tampoco. Hemos terminado de ser controladas. ¡Ingrata! Cuidado, don Diego interrumpió, su voz aguda. Está hablando con la mujer con la que tengo la intención de casarme. Elija sus palabras sabiamente. La declaración cayó como un rayo. Incluso Marcela lo miró en estado de shock, aunque un calor la inundó ante la declaración pública. El rostro de don Rogelio se puso blanco. ¿Casarse con ella? Esto se trataba de matrimonio todo el tiempo. Esto se trataba de justicia, don Diego corrigió. Y sí, cortejo. Una vez que Marcela sea libre de tomar sus propias decisiones, tengo la intención de pedir su mano apropiadamente. Que acepte es enteramente su decisión. Él miró a Marcela al decirlo y ella vio la pregunta en sus ojos, la vulnerabilidad bajo la declaración confiada. Permiso solicitado, no exigido. Ella sonrió. Don Rogelio lo vio y entendió. Ambos son tontos. Creen que el matrimonio será un camino de rosas. Nuestras familias se odian. Odiaban. Marcela corrigió. Tiempo pasado. Usted creó ese odio a través del fraude. Con la verdad expuesta, no queda nada por lo que luchar. La sociedad nunca lo aceptará. La sociedad acepta lo que se le dice que acepte, dijo don Diego. Y soy un duque. Mis elecciones tienen un peso significativo. Don Rogelio miró de uno a otro, pareciendo reconocer que había perdido. Sus hombros se encorvaron ligeramente, la primera grieta en su fachada serena. Me han dejado sin elección, dijo amargamente. Usted tiene una elección. Puede aceptar nuestros términos y mantener su reputación, o negarse y perderlo todo. Don Diego se enderezó. Pero no se equivoque. Estos términos no son negociables. Largo silencio. Marcela podía escuchar los latidos de su propio corazón. Podía sentir el peso de este momento asentándose sobre ellos. Finalmente, don Rogelio asintió rígidamente. Bien, sus términos son aceptados. Miró a Marcela con algo entre ira y resignación. Su madre regresa la próxima semana. El compromiso con don Octavio Peña se cancela. El fideicomiso se establecerá. Por escrito, don Diego añadió, esta noche antes de que se vaya. Mi abogado está esperando en la biblioteca para redactar el acuerdo. Pensó en todo. Se lo dije, soy minucioso. El abogado fue convocado, y durante la siguiente hora discutieron y fijaron los términos específicos del acuerdo. Marcela observó cómo el poder de su padrastro sobre ella se disolvía en lenguaje legal y firmas de testigos. Cuando terminó, don Rogelio se puso de pie con el contrato firmado en la mano. Supongo que debería felicitarlos a ambos. Han ganado. Esto no se trataba de ganar, dijo Marcela en voz baja. Se trataba de libertad. La expresión de su padrastro era indescifrable. Se arrepentirán de esto no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente comprenderán que algunas jaulas existen por buenas razones. La única jaula fue la que usted construyó. Simplemente estoy saliendo de ella. Don Rogelio se fue sin decir otra palabra, y Marcela escuchó la puerta principal cerrarse con rotundidad tras él. Luego se quedó sola con don Diego en el estudio, el peso de lo que habían hecho asentándose sobre ambos. Lo hicimos, dijo ella con asombro. Realmente se acabó. Se acabó, don Diego confirmó. Se acercó a ella, tomándole las manos de nuevo. Su madre vuelve a casa. Usted es libre. La pesadilla termina. Marcela lo miró. Este hombre que había comenzado como un enemigo y se había convertido en su mayor aliado, que la había protegido, desafiado, cambiado todo sobre cómo se entendía a sí misma. Antes dijo que tenía la intención de casarse conmigo. Lo hice, aunque probablemente debería pedirlo apropiadamente, ¿no?
Él sonrió ligeramente. Cuando esté lista, cuando esto se haya asentado y esté segura. Estoy segura ahora. Diego, te amo, dijo simplemente. Creo que lo he hecho durante semanas, quizás desde la mascarada, quizás más. Me decía a mí misma que era estrategia, que estaba siendo inteligente y cuidadosa, pero nunca fue solo estrategia. No para mí. La expresión de don Diego se transformó. Asombro, alivio y alegría, todo a la vez. Tampoco para mí. Intenté mantenerlo profesional, táctico, pero usted lo hizo imposible. ¡Qué bueno! Él rió. Luego la atrajo a sus brazos apropiadamente por primera vez. Marcela se dejó ir de buena gana, rodeando su cintura con los brazos y permitiéndose sentir la sólida realidad de él. Seguro, real, suyo. Te amo también, Marcela, murmuró don Diego contra su cabello, por si no estaba claro. Cada vez está más claro. Permanecieron allí por un largo momento, abrazados, dejando que la victoria, el alivio y el futuro los inundaran. Finalmente, don Diego se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarle el rostro. Su madre vuelve a casa la próxima semana. Deberíamos planear cómo contarle lo nuestro. Se sorprenderá. Probablemente un Valle Negro y una Carrillo. Es un escándalo. Es justicia, Marcela corrigió, haciendo eco de sus palabras anteriores. Y es lo correcto. Él sonrió y le besó la frente, una promesa de todo lo que vendría. Epílogo. 6 meses después, Marcela estaba en los jardines de la hacienda Moracroft, vistiendo el vestido de novia de su madre, ajustado para que le quedara perfectamente. La ceremonia había sido pequeña, solo familiares y amigos cercanos, sin la pompa excesiva que la sociedad habría esperado. Don Diego había insistido en que fuera sencilla, significativa, genuina, todo lo que su relación había llegado a ser. Su madre estaba sentada en la primera fila con lágrimas en el rostro, una mano tomada por Pilar. Había regresado del exilio, más delgada pero más fuerte, y los meses desde entonces.